presentando un examen. Entonces, bueno, los grabamos la reunión para que lo tengan ellos. Ok, muy bien. ¿Quieres empezar, Marco Antonio? Ok, voy a compartir pantalla. Listo. Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Marco. Para los que estén en la grabación, vean la grabación. Mi nombre es Marco Rodríguez. Yo soy estudiante de la licenciatura en física. Me presento. Y estoy próximo a graduarme este semestre. Así que les voy a presentar el tema de tesis de proyecto de investigación con el cual he estado trabajando y continuaré trabajando durante este semestre, que está en proceso. Y sé que va este tema. Lleva por nombre como una introducción a la mecánica clásica desde el punto de vista de la teoría de variedades diferenciales y las categorías diferológicas. A lo que se quiere llegar con esta tesis es utilizar el formalismo y las estructuras algebraicas que nos otorgan la teoría de anillos, la teoría de grupos, la teoría de categoría y los conocimientos que se da mediante la topología diferencial para abordar temas de la mecánica clásica. En esta se abordan diferentes formalismos, como lo son el formalismo newtoniano, el formalismo lagrangiano y el formalismo hamiltoniano, los cuales tienen diferencias muy importantes cuando hablamos del conjunto solución. Y para hacer una formalidad más grande, cuando hablemos de esto, cuando obtengamos esos conjuntos de soluciones y y que sean invariantes ante cambios de variables, queremos que estas estructuras, estas definiciones de conjuntos soluciones sean muy bien definidas, ¿no? Para ello vamos a trabajar con esto, con estos preliminares, ¿no? Que es la teoría de anillos, la teoría de categoría y topología diferencial. Hoy hablaré un poquito más que nada acerca de preliminares, que son la introducción de la teoría de anillos. Tal vez no lo logremos abarcar por completo hoy. Después hablaremos un poco más de la teoría de categoría y ya comenzaríamos a abordar el tema de la topología diferencial y cómo esto se va eh, generando para llegar a nuestro objetivo de la tesis, ¿no? Para ello podemos comenzar con la teoría de anillos, ¿no? Muy probablemente estos temas y muchas de esas estructuras ya las hayan visto en cursos previos como álgebra lineal, teoría de grupos o otros cursos, pero para estar todos en un mismo nivel y en un mismo grado de conocimiento, podemos empezar tocando estos temas, ¿no? Primero vamos a definir eh, una relación de equivalencia, la usual, como para un conjunto A se define una relación de equivalencia como una relación binaria que satisface que, pues, las propiedades conocidas, ¿no? Que es reflexiva, es decir, cada elemento en A tiene que ser equivalente a sí mismo, si es simétrica. Si un elemento es equivalente al otro, pues el otro también tiene que ser equivalente al primero. Y que es transitiva, ¿no? Si tenemos tres elementos A, B y C equivalentes entre sí, A equivalente con B y B equivalente con C, entonces A tiene que ser equivalente con C. Y por la relación 2 también C tiene que ser equivalente con A. Es una definición muy conocida, pero pues para tenerla fresca. Después podemos definir las clases de equivalencia como conjuntos, los cuales para un elemento A eh, guardamos todos los elementos que son equivalentes a ese elemento, ¿no? En el conjunto A. Y siguientemente, de forma natural, podemos definir
el conjunto consciente, como el conjunto que guarda todas esas clases de equivalencias, ¿no? Ahora, ya definido lo anterior, podemos hablar un poco acerca de propiedades algebraicas, estructuras algebraicas básicas y cosas del estilo. Para ello, primero vamos a hacer una observación, una observación, una notación de, de algunos operadores, ¿no? De un poquito de lenguaje. Finalidades de esta tesis, utilizaremos el operador asterisco como el operador aditivo o suma, y el operador punto como el operador multiplicativo o multiplicación en torno a estructuras algebraicas básicas, que son los magmas, que son los monoides, que son los subgrupos, no, los semigrupos, los grupos y grupos abelianos. Y ya cuando hablemos un poquito de estructuras de anillos, denotaremos como usualmente se hace, la suma con el más y el operador de multiplicación como el punto. Por ahora, pues, cuando lleguemos a anillos, haré esa notación de distinción, ¿no? Y también, como una nota, aquí ver esa nota, como una nota, es que las operaciones binarias sobre conjuntos, si están descritas como A cruzar para A, o el conjunto para el conjunto, ya estarán implícito que son cerradas, ¿no? Que se cumple la propiedad de cerradura. Ahorita hablaré de la propiedad de cerradura, pero pues eh, aquí nombro que pues eh, ya se tiene esa propiedad, ¿no? Cuando se define de por sí el operador. Con esto ya podemos iniciar a hablar un poquito, a enlistar un poquito más las propiedades algebraicas y estructuras algebraicas básicas, a lo que nosotros llamaremos. Para ello, consideremos un conjunto no vacío, porque queremos agarrar elementos de ese conjunto, y una operación binaria, F, que va a agarrar dos elementos de A y los va a asociar mediante la operación asterisco, ¿no? Diremos que satisface la operación de cerradura con respecto a un subconjunto, ¿sí? Agarrando para todos cualesquiera dos elementos de ese subconjunto, el evaluarlos también está en ese subconjunto. No es tan esencial hablar de cerradura cuando, o sea, ya está implícito hablar de cerradura para el conjunto grande, este conjunto A, pero o sea, sí es muy importante tener en mente si para un subconjunto se satisface la propiedad de cerradura. Eso lo veremos un poquito más adelante cuando hablamos de subestructuras, subanillos, subgrupos, que se tiene que cumplir la propiedad de cerradura para subconjuntos. Pero pues para conjuntos grandes, los conjuntos, por así decirlo, completos, ya se implícita la propiedad de cerradura. Ahora, nombraremos las propiedades asociativas, o que F es asociativa, si se satisface que si teniendo para todos cualesquiera tres elementos en A, el operar los primeros dos y luego operar el tercero es lo mismo que operar los últimos dos y luego operar el primero. Si se cumple eso, decimos que F satisface la propiedad asociativa. F es conmutativa si satisface que teniendo dos elementos, el operar el primero y luego el segundo es lo mismo que el operar el segundo y luego primero. Como ya hemos mencionado, son las propiedades básicas que conocemos de álgebra lineal y de teoría de grupos, pero cabe recalcar el mencionarlos, ¿no? Posteriormente podemos hablar un poquito del elemento neutro como un elemento distinguido, el cual para este elemento puede que no se cumpla para todos los otros elementos que sea conmutativa, pero para este elemento sí tiene que ser conmutativo para cualquier otro. Y la evaluación de la función del operador de un elemento con este elemento distinguido nos tiene que dar el elemento sobrante, ¿no? De esa forma podemos designar este elemento distinguido como elemento neutro. Y
si nuestro operador ya tiene un elemento neutro, se dice que G es una inversa si satisface que la operación de F con G y su inversa conmuta, y la operación de F de G y con su inversa nos da el neutro. De esta forma. Así ya tenemos enlistadas nuestras principales propiedades algebraicas básicas, y con esto ya podemos hablar un poquito de estructuras algebraicas básicas de forma un poco más concreta. Primeramente, podemos definirlas. Tomemos un conjunto diferente al vacío, porque como siempre vamos a tomar elementos de él, y definimos esas propiedades algebraicas básicas como magma si simplemente nuestra operación designada es cerrada. Si es cerrada, entonces ya es un magma. Si además de que sea cerrada, es decir, que sea un magma, es asociativa, entonces G tiene estructura de semigrupo. Si es un semigrupo y tiene un elemento distinguido, neutro, entonces se dice que es un monoide. Si es un monoide y además tiene inversa, entonces se dice que es un grupo. Y si es un grupo conmutativo, es decir, que conmuta bajo ese operador, entonces dice que es un grupo abeliano. ¿Por qué lo estamos describiendo así, como en una lista? Es para tener una jerarquía, ¿no? Para saber que los grupos abelianos en realidad son grupos, los grupos son monoides, los monoides son semigrupos, y los semigrupos son magmas, ¿no? Únicamente que subiendo de nivel, subiendo de estructura algebraica, pues estamos agregando una propiedad nueva, ¿no? Pues con esto podemos verle una lista, una jerarquización entre estas estructuras algebraicas. Muy bien, ¿nos puedes dar ejemplos de esos tipos de estructuras? Uh-huh. Claro. Algunas, por ejemplo, de magmas, que la única propiedad que tiene que ser es que sea cerrado. Tenemos, por ejemplo, las matrices cuadradas con la operación de multiplicación de semigrupos. ¿Sabes algún magma que no sea semigrupo, que no sea asociativo? Que no es asociativo. Las que no son cuadradas, las matrices que no son cuadradas. No, pero pues sigue siendo asociativo, ¿no? Porque puedes multiplicar, más bien ahí el detalle es que te sales de tu conjunto, ¿no? Porque si no son cuadradas, necesitas checar que tengan el tamaño adecuado. Entonces, ejemplos de magmas son, por ejemplo, álgebras no asociativas y nada más te fijas en la multiplicación. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, los octonios. ¿Sí has escuchado hablar de los octonios? Entonces, si llegan los octonios, como los octonios no son asociativos, si te fijas en la estructura nada más con la multiplicación, pues nada más es un magma, ¿no? Pero en general, de todas maneras van a tener cierta propiedad de asociatividad, son los que se dice que son alternativos. Entonces, no son exactamente asociativos, pero son como lo más cercano a. Pero sí, definitivamente así como propiedades que no sean necesariamente asociativas, ahí no es tan común, pero sí hay algunas. Como ejemplos de semigrupos están los naturales con la suma, porque no tienen el elemento distinguido y tampoco tienen sus inversos aditivos, ¿no? Y sí conmutan, así que, pero pues son semigrupos, ¿no? Al fin y al cabo. No tenemos una clasificación para los semigrupos conmutativos, sería semigrupo conmutativo, por así decirlo, pero pues al fin y al cabo son semigrupos. También los irracionales con la multiplicación son cerrados y además son asociativos.
Y son como unos dos ejemplos de semigrupos. De grupos abelianos conocemos de grupos abelianos y grupos, a final de cuentas, conocemos varios, que son los enteros módulos n, bajo la suma usual, ¿Mm? y las matrices cuadradas bajo, ¿cómo se llama? Sí, bajo la suma. ¿Mm? Muy bien. Y esos son algunos ejemplos de ellos. Pues, por ejemplo, de monoides, un ejemplo interesante, bueno, nomás para comentar. Por ejemplo, considera una matriz X que sea igual a 1, 0, 0, 1. No sé si lo puedes poner ahí en una de esas notitas que creaste. Ujú. Sea 1, 0, 0, 1. 1, 0 y luego abajo, o sea, primero 1, 0 y luego abajo 0, 1. La matriz de identidad de 2 por No, 2. 1, 1 y luego 0, 0, perdón. 1, 1, 0. 0. Ah, perdón, arriba es 1 también 0, es 1, 0. Así, muy bien. 1, 0 0, 0. y 1, Así 0. está. No, 0, 0, 0. 0. Ya. Así. Entonces, esa matriz satisface la propiedad de que x al cuadrado es igual a x. Ujú. Ok, entonces, por ejemplo, uno puede parametrizarlo, decir así como, pues x a la 0, pues lo podemos como parametrizar con el 0, ¿no? Entonces, x a la 1, pues corresponde al 1, x al cuadrado corresponde al 2, etcétera, etcétera. Entonces, este monoide, o sea, si lo escribes con el monoide correspondiente, es un monoide que satisface la ecuación 1 más 1 es igual a 0. Sin embargo, 1 más 1 es igual a 1. Ujú. Entonces utilizamos como la suma para para describir su operación y estamos identificando los números naturales, bueno, los números naturales positivos con x a la n. Entonces satisface la ecuación 1 más 1 igual a 1, sin embargo 1 no es igual a 0, ¿no? Porque x a la 0 es la matriz de identidad. Entonces, esos son, por ejemplo, cosas que se pueden hacer con monoides y generan pues ese tipo de relaciones, ¿no? A lo mejor un poco curiosas. Y definitivamente por ejemplo, no puede tener estructura de grupo, no le puedes agregar estructura de grupo, porque entonces sí te colapsaría todo. Ujú. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿qué Ok. más? Bueno, ya teniendo estas estructuras algebraicas básicas, puedo hablar un poquito de las subestructuras básicas, ¿no? Algebraicas básicas. Eh, disculpa. Eh, disculpen un segundo, sí. El ejemplo de ahorita de la matriz no era básicamente como la aritmética de los binarios. La aritmética de los binarios, ¿cómo la aritmética de los binarios? Sí, o sea, bueno, como true false, por ejemplo. True igual a 1, false igual a 0. ¿Perdón? O sea, así como true es el 1 y false es el 0. Ajá, sí, sí, sí. Sí, entonces tendría, así es, se ve como si estuvieras haciendo lógica, ¿no? Exacto, y nada más sería como con la conjunción, ¿no? Ujú, sí. Ya. Sí, sí, sí. Entonces, el detalle aquí es que ah, muchas vemos, o sea, se puedes ver como eso de la lógica de los binarios, muchos los ven como si estuvieras definiendo lo que se llama como el campo con un elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya ves que tienes campos finitos, ¿no? Entonces, tienes campo con 2 elementos, con 3, con 5, etcétera, etcétera. Sí. Y luego hay muchas fórmulas que funcionan para elementos así con los campos,
que cuando cambias el número de elementos de tu cambio igual a 1, los resultados siguen teniendo sentido, ¿no? Pero, o sea, se parecen como resultados de combinatoria. Entonces, pero obviamente si en un campo pones la ecuación 1 más 1 igual a 1, pues te queda que 1 es igual a 0, ¿no? Porque debes de poder invertir. Pero si no supones que tus operaciones son invertibles, entonces la ecuación 1 más 1 igual a 0 sí tiene sentido. Y como acabas de decir, ¿no? Se ve un poquito como si estuvieras haciendo lógica, ¿no? Más que si estuvieras haciendo geometría. Sin embargo, Claro. muchos resultados siguen teniendo un sabor así como un poquito geométrico. Entonces es un ejemplo muy curioso. Sí. Ya, bien. Marco Antonio, ¿estás listo? Sí, ya llegué. Disculpen. Bueno, ahorita estamos hablando ahora hablamos de esas estructuras algebraicas básicas, ¿no? Que estamos como que enlistándolas para tener un orden acerca de estas. Podemos hablar acerca de subestructuras algebraicas básicas, submonoides, subgrupos, subsemigrupos, etcétera, ¿no? ¿Cómo? Pues tomando un subconjunto de una estructura básica, y si ese subgrupo es cerrado bajo la operación de la estructura básica grande y cumple los axiomas de la estructura G, entonces dice que H es una subestructura de G, ¿no? Es decir, por ejemplo, si agarramos un subconjunto de un monoide y ese subconjunto también es un semigrupo y tiene un elemento distinguido bajo la operación F, entonces decimos que es un submonoide, igualmente para grupos, ¿no? Si agarramos un subconjunto de G y es un monoide y tiene la operación inversa con respecto a F, entonces también es un subgrupo. De esa forma, pues caracterizamos también de forma directa las subestructuras algebraicas básicas y no enlistamos los submonoides, los subgrupos abelianos, etcétera, ¿no? Y un resultado conocido, más que nada para los subgrupos, pero que los podemos generalizar para estas subestructuras, es que si tenemos un subconjunto de una estructura algebraica, entonces si es cerrado bajo la operación de G y tiene sus elementos distinguidos, entonces es una subestructura de G. Es decir, no tenemos que checar todos los axiomas de la estructura algebraica, ¿no? Únicamente tenemos que ver si es cerrado bajo las operaciones de G y que sean sus elementos distinguidos, ¿no? Por ejemplo, para semigrupos y para magmas, no es necesario checar los elementos distinguidos porque no tienen. Y con ello podemos denotar un subgrupo, un submagma, una subestructura en general, mediante el menor igual, ¿no? Esto es un poco notación que podemos utilizar para decir que un subconjunto es que esa es una subestructura de G, ¿no? Con lo anterior, podemos continuar la descripción de estas estructuras algebraicas, ahora determinando los morfismos, que realmente son funciones entre estructuras algebraicas, ¿no? Para ello, consideramos dos estructuras algebraicas del mismo tipo y una función que va de una estructura a otra. Decimos que es un morfismo entre dichas estructuras si se preservan sus operaciones bajo la función phi, se preservan sus operaciones y también los elementos distinguidos, ¿no? Los elementos distinguidos los manda a los elementos distinguidos, ¿no? Es decir, el 0 de G lo manda al 0 de H, en cuyo caso de que exista. La preservación es simplemente estas operaciones, es decir, el poner la función del inverso aditivo, es lo mismo que sacar el inverso aditivo del elemento operado, ¿no? Para magmas y semigrupos, únicamente se tiene que satisfacer la 1, porque no tiene elementos distinguidos ni inversos. Para monoides se tiene que satisfacer la 1 y la 2. Y para grupos y grupos abelianos tiene que satisfacer la 1, 2 y 3, ¿no? Y también se tiene que satisfacer
que, bueno, para grupos abelianos, que esta tiene que ser conmutativa, ¿no? Pero como si G y H son grupos abelianos, entonces esta operación también es conmutativa, así que pues es un poco redundante, ¿no? Únicamente aquí está como una nota para que no quede en el aire eso. Después podemos hacer llamar a los isomorfismos, que son morfismos, los cuales son dos morfismos, los cuales van de G a H y el otro que va de H a G, en donde si los evaluamos uno en otro, si hacemos la composición de funciones, nos tiene que dar los elementos y identidades de G y H respectivamente, ¿no? Estos teoremas y estas definiciones son conocidas, así que podemos dejarla en este momento. Únicamente, pues, el teorema 1.2, si lo consideramos como que muy importante, porque si tenemos que phi es un morfismo biyectivo, entonces ya conocemos que tiene inversa, ¿no? Así que, eh, así que es, ¿cómo se llama? Es directo, que es un isomorfismo, ¿no? Que son isomorfas esas estructuras. Y denotamos que dos estructuras algebraicas básicas son isomorfas mediante este símbolo. Y listo. Solo por completez podemos llamar a, ¿cómo se llama? Podemos definir las clases laterales, la clase izquierda y clase derecha, para grupos, como los conjuntos, los cuales son todos los múltiplos, o sí, por así decirlo, todos los múltiplos de un elemento en G, ¿no? Si lo operamos por izquierda, lo denotamos como clase izquierda, y si lo operamos por derecha, lo denotamos como clase derecha. Con esto, lo utilizamos para definir los subgrupos normales, donde tenemos una subestructura y G, un elemento de dicha subestructura. Y decimos que conforma un subgrupo normal, ¿sí? Son clases laterales por izquierda y clase lateral por derecha. Su clase lateral por izquierda y su clase lateral por derecha son las mismas. De aquí podemos observar que si, por ejemplo, G es un grupo abeliano, entonces todo esto es un grupo normal porque es conmutativo, ¿no? Es decir, G por H es lo mismo que G y H. H y G. Así que estas dos conjuntos siempre van a ser los mismos, por tanto, siempre se va a cumplir esto. Y solo por completez y terminar esta partecita de teoría de grupos, por así decirlo, podemos definir el grupo factor como el conjunto que tiene todas las clases laterales por izquierda de G. Y con eso podemos terminar esta partecita de teoría de grupos y ahora empezar con otras estructuras algebraicas un poco más complejas, ¿no? Ahorita tenemos una operación y ahorita vamos a empezar a agregarles otra operación, de más propiedades algebraicas y conjuntos, ¿no? Por ejemplo, para anillos, para ideales y para R módulos. En este caso, podemos definir el anillo como un conjunto con dos operadores. En este caso ya estamos utilizando la notación usual de anillos, ¿no? El operador de suma, aditivo, y el operador de multiplicación, como el punto. Decimos que R es un anillo junto a estas dos operaciones binarias, ¿sí? R con la primera operación conforma un grupo abeliano y R con la segunda operación conforma un monoide. Y se cumple la relación bilateral, que es muy parecida a la relación distributiva de la suma y multiplicación usual, ¿no? Pero pues estas son un poquito más generales porque no necesariamente estas tienen que ser la suma y la multiplicación usual. Con ello ya definimos lo que es un anillo, que es un conjunto del cual tiene dos operaciones y satisface algunas propiedades, ¿no? Si el anillo también conmuta, es decir, también conmuta bajo el producto, entonces dice que es un anillo conmutativo.
ya se queda implícito porque es un grupo que conmuta con el operador aditivo. Así que si conmuta con el operador multiplicativo, entonces se dice que es un anillo conmutativo. Si es un anillo conmutativo y además todos los elementos distintos del neutro aditivo tienen inverso, entonces se dice que es un campo o anillo con división. Le quitamos que el elemento distinto del neutro aditivo tenga inverso porque claramente no queremos dividir entre el cero, ¿no? Y con ello, Como nota, no, estos sí son campos. Anillos con división casi siempre son anillos en los cuales se puede dividir, pero no necesariamente son conmutativos. Entonces, por ejemplo, ejemplos de anillos con división son los cuaternios. Los cuaternios es un anillo, es asociativo, tiene neutro, tiene inversos y todos los demás, pero no son conmutativos. Aquí no se hace distinción de anillo y anillo con uno. O sea, directamente se asume que todos los anillos tienen uno. Todos los anillos tienen uno, la suposición es que todos los anillos tienen uno. sí, pues, Le preguntaba a Marco Antonio antes de empezar a hacer, usualmente, está como este chiste, ¿no? De que en matemática, los anillos, pues, tienen uno, y los que no tienen, uno son los rings, como se dan aquí en el chat, ¿no? Le quitas la i porque no tienen elemento de identidad. Ya. en cuyo caso de que fuera un anillo sin uno, lo definiríamos como semigrupo y no como monoide. El monoide ya lo vimos en las estructuras algebraicas básicas, ya dijimos que tiene el elemento distinguido del uno, ¿no? Por eso. Sí, no, y es que el detalle es que, o sea, el uno del anillo sí es como un poco más delicado, ¿no? Porque sí hay muchos ejemplos de cosas que uno pudiera pensar así como que no, porque son anillos, pero nos falta uno, ¿no? Entonces, de los strings, o sea, ¿verdad? Es un pun, ¿no? O sea, sí es así como un poquito un chiste, pero sí hay varios ejemplos, ¿no? De cosas que están ahí, ¿no? Entonces, luego sí es común, ¿no? Que mucha gente a veces no le pone uno a sus anillos, pero creo que sí, en tiempos recientes sí se tiene la idea de que si los anillos deben de tener unos y si no, pues son estas cosas. Y faltó el decir algunos ejemplos de anillos que son un poco conocidos, ¿no? Muy conocidos. Que por ejemplo es los enteros con la suma y multiplicación usual, los enteros módulo n con la suma y multiplicación usual también, y las matrices cuadradas, las matrices, ¿no? Cuadradas con la suma y multiplicación usual de matrices. Ujú. Ok. Después de ello, después de definir un poquito eso de anillos, campo, y ok, luego haré esa distinción de entre anillo campo y anillo con división para anillos conmutativos y anillos no conmutativos. Eso es solo una nota. Ahora podemos hablar un poco acerca de las subestructuras, ¿no? La subestructura de un anillo, que como es natural y como se vio anteriormente, le pedimos que nuestro anillo, que si tenemos un subconjunto del conjunto que genera el anillo, que sea cerrado bajo las operaciones y tenga todos las operaciones, los elementos distinguidos. Y bueno, eso es que conforma estructura de anillo. Con ello ya podemos definir qué es un subanillo y también denotarlos de la misma manera como con subestructuras. Y también con ello podemos definir, o bueno, determinar el teorema 1.3, el cual es similar al teorema 1.2 sobre subestructuras, donde si tenemos un subconjunto de un anillo, si es cerrado y contiene todos los elementos distinguidos, es decir, los inversos y neutros de la suma y multiplicación, entonces es un subanillo. Así no tenemos que comprobar que ese es un monoide y bajo la multiplicación y ese es un grupo abeliano bajo la suma. Si únicamente es cerrado bajo la suma y la multiplicación y además tiene los neutros aditivos, los neutros e inversos de la suma y multiplicación, entonces ya es un subanillo, ¿no?
Y por consecuencia, también podemos definir los morfismos entre anillos, los morfismos, simorfismos y estas relaciones, ¿no? entre esa estructura. Para ello, tomamos dos estructuras de anillos, R y S, con sus operaciones respectivas, y una función que va del conjunto R al conjunto S, ¿no? Se dice que esa función es un morfismo entre anillos si preserva las operaciones, ¿no? Lo mismo que anteriormente lo vimos con los morfismos entre estructuras algebraicas básicas. El operar antes o después tiene que ser lo mismo. El operar con el inverso tiene que darnos la operación del elemento regular. El inverso de la operación del elemento regular, elemento normal. Para la multiplicación también. Y los elementos distinguidos de uno me los tiene que mandar al otro. El 0 del R, del anillo R, me lo tiene que mandar al 0 del anillo S. Y el 1 del anillo R me lo tiene que mandar al 1 del anillo S, ¿no? Y de esa forma definimos los morfismos entre anillos. Y aquí únicamente decimos que son los ceros son los neutros aditivos y los neutros multiplicativos de R y S. De igual forma, definimos los isomorfismos como dos morfismos entre anillos, los cuales su composición nos da no, aquí están elementos neutros, pero debe ser funciones identidad. Pero debo hacer la corrección. Y de igual forma, si tenemos una función que es un morfismo biyectivo, entonces, morfismo biyectivo entre dos anillos, entonces ya esos dos anillos son isomorfos, ¿no? Y los denotamos de igual forma como isomorfismos. Y con esto ya podemos empezar a definir algunos otros conjuntos que nos serán de gran interés, como es el kernel y la imagen. El kernel de un morfismo entre anillos lo definimos como, tenemos un morfismo entre anillos, ¿sí? Que va de dos anillos, un anillo R a un anillo S, y es todos los elementos en R, en el dominio, tales que al evaluarlos en phi, nos lo manda al 0 del anillo S, ¿no? Es la definición regular que conocemos desde cálculo 1 y análisis del kernel, ¿no? Y de igual forma también podemos definir la imagen. Y la imagen, pues, es como todos los elementos en el anillo S, tal es que existe un elemento X en el anillo R, que la evaluación en ese elemento sea igual a Y, es decir, al elemento en S. De aquí es claro, aquí está la proporción, y es claro que como estamos agarrando elementos en S, entonces la imagen de este morfismo es un subconjunto de S. Y también podemos observar, es un teorema, que si tenemos un morfismo entre anillos, decimos que es supradictiva si la imagen de S es igual a S, es decir, todos los elementos aquí, cada elemento en S tiene un elemento en R, tal que lo mapea mediante la función phi, entonces son iguales, ¿no? Y si phi es inyectiva, si el kernel de phi únicamente tiene el 0 de R. Ya sabemos por la definición de anillo, de morfismo entre anillo, que el 0 de R me lo manda al 0 de S, así que el kernel nunca es vacío, pero si únicamente tiene al 0 de R, entonces decimos que es inyectiva, ¿no? Con lo anterior, podemos definir una estructura llamada ideal. Esta estructura ideal puede sonar un poco rara ahorita que la platiquemos, y ya la ha platicado también Alexander en su
en sus exposiciones, pero queremos caracterizar también el kernel. Ahorita vamos a ver que el kernel realmente no tiene una estructura de anillo, pero queremos ver si tiene una estructura diferente, ¿no? Y de ahí nacen los ideales. Un ideal parte de un anillo y un subconjunto del conjunto que genera el anillo, el cual satisface que bajo la suma es cerrado, tiene el elemento inverso, tiene el elemento neutro y además, aquí debería ser es un typo, aquí debería ser una X chiquita. Y tiene podríamos decirle un producto un poco más fuerte, donde si agarramos un elemento del ideal y un elemento del anillo, tiene que estar en el ideal, no necesariamente tiene que estar en el anillo. Podría parecerse una propiedad de cerradura, pero realmente no, porque pues no estamos agarrando dos elementos del ideal. Y bueno, usualmente decimos que los ideales los consideramos como ideales conmutativos, es decir, esta operación de x por r tiene que también satisfacerse, tiene que ser conmutativa, es decir, r por x también tiene que ser aquí. Y en cuyo caso de que no se cumpla, entonces ahora sí lo definimos como ideal por izquierda o ideal por derecha. Bueno, si ahora, ¿esto para qué nos sirve? O sea, los ideales. A primera instancia es para clasificar el kernel. El kernel, bueno, partimos de dos anillos y un morfismo entre ellos. Y entonces el kernel, que ya sabemos que de por sí es un subconjunto del anillo, no es un anillo, sino que es un ideal. La demostración se las podría dar en la siguiente clase si gustan, pero cabe aclarar que pues no, el kernel no puede ser una estructura ideal, pero el cociente del anillo con el kernel, sí. Ahorita lo veremos. Después podemos definir una relación de equivalencia llamada, bueno, una relación de equivalencia entre ideales de la siguiente forma. Tomamos un anillo y un ideal y definimos esa relación de equivalencia tomando dos elementos del anillo a un ideal mediante lo siguiente, como la suma del primer elemento más el inverso aditivo del segundo. Ok. Ahora un detalle aquí. A ver. Tu relación de equivalencia, lo que pasa es que tus relaciones de equivalencia, si te acuerdas, bueno, no sé cómo lo estás viendo, pero seguramente lo estás viendo como subconjuntos, ¿no? De R por R. Entonces, no son funciones. Porque si te fijas, o sea, no tienes dos elementos de tu R y lo mandas a un ideal. No, eso no es necesariamente lo que tienes. O sea, lo que tienes es, dados dos elementos de R, lo que obtienes es una proposición, ¿no? La proposición es que X está relacionado con Y, no, la proposición la estás reescribiendo como X menos Y se encuentra en el ideal. Entonces, si te fijas, lo que tienes al lado derecho no es un elemento de Y, es una proposición. La proposición es que X menos Y se encuentra en Y. Entonces, las relaciones no son funciones. Bueno, uno las puede ver como funciones si uno considera como la clase de las proposiciones, ¿no? O el tipo de las proposiciones y lo consideras como un elemento separado. Entonces, o sea, obviamente hay dos maneras de verlos, ¿no? Uno es simplemente verlos como subconjuntos de R, u otro es pensar que tenemos como un dominio y que tenemos aparte, ¿no? La clase de las proposiciones, y eso no funciona hasta la clase de las proposiciones. Pero definitivamente no lo quieres ver como una función al ideal, ¿no? Porque, o sea, si te doy dos elementos arbitrarios de mi anillo, pues no necesariamente me puedes, sabes cómo generar un elemento del ideal. Yeah. ¿Sí? Entonces es una relación de equivalencia, ¿no? Entonces lo que sí puedes poner es a lo mejor ponerle a la relación de equivalencia, ponerle sub i o algo así, ¿no? O sea, si lo que quieres es recalcar, ¿no? Que depende de i. Sí, creo que me confundí aquí un poquito, poniéndolo de esa forma, más que nada por la notación de operación, ¿no? Que venía manejando anteriormente. Sí.
sí, lo corrijo. Ok. Creo que ahí la forma sería bueno. como decir que la relación es subconjunto de R cruz R, ¿no? Sí, 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 o sea, esa es otra manera a lo mejor en la que lo quisieras ver, pero igual nada más di que es una relación binaria, no una relación de equivalencia, ¿no? Y no digas, no, no le des un tipo. Ok, ok, lo corrijo. Bueno, con esa relación de equivalencia, también podemos definir el cociente de ideales de la siguiente manera, ¿no? Como R, como si el conjunto de R con el ideal, o sea, el anillo con el ideal, y es la equivalencia, la relación de equivalencia definida anteriormente. Aquí está un poquito la demostración o la observación del por qué esa relación de equivalencia sí efectivamente es una relación de equivalencia. Aquí la muestro, donde X, donde se agarró cualquier elemento de, eh, de esta cociente, obtengo realmente que son reflexivos, que son simétricos y que son transitivos. Así que pues aquí está la demostración. Posteriormente, podemos hablar acerca de esta proporción. Entonces, si tenemos un anillo y un ideal, entonces esta clase de equivalencia, esta clase, hereda una estructura de anillo bajo los operadores de R. Y con lo anterior, también podemos observar que esto, como es una estructura de anillo, pues, existe un morfismo entre R y RI, o sea, que esas dos estructuras que esos dos anillos son morfismos, sí, son morfismos. Dado el morfismo natural, donde para cada valor de X, para cada elemento en el anillo, lo manda a su clase de equivalencia. Con ello ya observamos que es un morfismo. Y aquí tenemos otro teorema en donde decimos que si R es un anillo y I es un ideal, si tomamos la proyección natural definida anteriormente entre anillos y ideales, entonces el kernel de la proyección natural es igual a ese ideal. Lo siguiente, ya hasta aquí tengo preparado. Lo siguiente es un poquito más terminar esta partecita con respecto al primer teorema de isomorfismos entre anillos. Hablar un poco acerca de un poco la demostración de el diagrama de conmutación que nos da una demostración de cómo se obtiene este primer teorema de isomorfismo entre anillos y tocar el tema de módulos. En la siguiente sesión ya tocaría el tema de remódulos, de submódulos, los morfismos entre ellos, los homorfismos, los kernel, que es similar a todo lo que hemos estado hablando, únicamente que pues ahora con esta nueva estructura, ¿no? Para terminar con álgebra de anillos. Y si nos alcanza el tiempo, la siguiente sesión, hablar acerca de un poquito de teoría de categoría y ese formalismo que vamos a estar utilizando más adelante en la tesis. Okay. Muy bien, muy bien. Sí, yo creo que lo dejamos aquí porque igual pues ya nos faltan un par de minutos. Entonces, no tiene caso de iniciar este tema nuevo. Pues muy bien, muy buena presentación. Le damos un aplauso virtual a Marco. Ups, ¿dónde está? Ya se me perdieron las acciones. ¿Dónde estaban los emotes? Bueno, no importa. Ok, pues bueno, muchas gracias a Marco Antonio. Para la siguiente semana, bueno, David no está aquí, pero ya le había dicho que le toca la siguiente semana, entonces pues la siguiente semana le tocará a David. También empezará a hablarnos un poquito de su tesis. Y pues bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos la siguiente semana. Ok, muy bien. Bye. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao.
Para lo mejor sí. ¿No? Sí, está bien. Ok. Ok.
Creo que sí, según yo. No me acuerdo bien, pero